técnica de renacimiento es una técnica que utiliza la respiración consciente conectada y la mente creativa, a par de el trabajo con la purificación con los elementos de la naturaleza, que es una vía muy interesante de desarrollo con la práctica. Sí que es cierto que yo cuando hablo de renacimiento hablo de una técnica que aborda varias técnicas en ella, ¿vale? Podríamos decir que es una técnica de psicoterapia, porque hay una parte de psicoterapia, hay una parte de renacimiento que bebe de todos unos ancestros, psicoterapeutas que abordan el origen del mundo inconsciente, no solamente de la experiencia humana, sino de todo lo que reside en el mundo inconsciente. Y hay otra parte de psicoterapeutas más humanistas que incluso contemplan ya no solamente la vida de la experiencia de la persona en cuanto nace, sino que empiezan a ver que toda esa información inconsciente que está en nosotros, incluso en nuestra vida intrauterina, forma parte justamente de esas pautas de desarrollo, del principio de esas pautas de desarrollo, aparte de con otras, pero que ahí en el momento de nuestra vida intrauterina ya están pasando cosas que afectan a nuestra personalidad, y a partir de ahí quedan ancladas como patrones en nosotros que después vamos a ir repitiendo a lo largo de nuestra vida, a no ser que haya algo que permita una modificación. Ese algo es amor o conciencia. Veremos que muchas veces en nuestra vida intrauterina, sobre todo al principio, pueden haber huellas de dolor, pero que después, si estamos o hemos nacido en un entorno de amor, todas esas heridas se pueden ir compensando, y con el acompañamiento de esos padres conscientes, pues muchas de ellas se pueden ir integrando, modificando, ¿vale? O sea que no nos vamos a quedar en que hay una pauta establecida y ahí nos vamos a quedar para siempre. El amor de nuestro entorno también puede modificar esa información de dolor que puede haber habido en un principio. Y la conciencia, ¿por qué? Porque a lo mejor yo estoy funcionando en mi vida de una forma inconsciente, pero cuando me doy cuenta pongo el foco de luz en el hecho, en mi persona, en cómo yo me desarrollo en el mundo, y a partir de aquí veo, entonces es cuando tengo el poder de poder relacionarme con los hechos de una forma totalmente distinta, con los hechos de mi presente, de mi futuro, pero también me puedo relacionar de una forma distinta con los hechos de mi pasado, sean o no, en este caso, conscientes. Conscientes en el sentido de que yo ahora me dé cuenta de. Con la técnica de renacimiento tenemos la posibilidad y la capacidad de poder hacer un camino de experiencia hacia ese mundo intrauterino, de una forma fácil, de una forma muy sostenida, de una forma muy amorosa, para poder ver justamente todo eso que a veces pues nuestra psique, por defenderse, por defendernos, por defender nuestra mente, pues bloquea para que no sintamos ciertos dolores, pero que después todo eso sigue funcionando por abajo. Tenemos otros padres, como ya dijimos también en la charla de la semana pasada cuando hablábamos del rebirthing, tenemos otros padres dentro de toda esta psicoterapia que también han utilizado la respiración consciente conectada, que es la vía principal en la que nosotros nos apoyamos para hacer ese trabajo de introspección, de desbloqueo y de integración. La respiración nos sirve como camino para llegar a la información, y esa información como energía que es, poderla desbloquear. A partir de aquí ya tenemos un gran trabajo hecho, pudiendo llegar de una forma respetuosa a esa información, y después tenemos la herramienta de la mente creativa,
dentro de mente creativa podemos utilizar técnicas de PNL, podemos utilizar técnicas de visualización, podemos incluso en un momento dado utilizar la música como vía de conducto en momentos puntuales. Cuando estamos en una sesión de respiración, normalmente lo que hacemos es acompañar a la persona que entre en ese proceso de respiración para que investigue desde lo más puro posible, en su experiencia posible. Si hay ciertos atascos, porque a veces tenemos ciertas resistencias a poder llegar ahí, pues entonces se utilizan esos estímulos para que los sentidos puedan ir abriendo puertas a ese autodescubrimiento. Normalmente no utilizamos técnicas de hipnosis o técnicas de regresión inducidas, ¿no? Induciendo a la persona a una experiencia, sino que lo que hacemos es trabajar con esa mente abierta a ese momento de la respiración y que sea la respiración la que trae toda esa información a nuestro consciente. Cuando estamos hablando de las memorias intrauterinas, que es uno de los puntos desde donde el renacimiento se basa como parte de conexión con nuestra parte vital, bueno, pues cuando hablamos de ese nacimiento salen las dudas, ¿no? Bueno, y yo qué sé de mi nacimiento cómo fue, a lo mejor no tengo papá y mamá para que me puedan explicar cómo ha sido ese nacimiento. Te encuentras en sesiones con experiencias bellísimas donde la mente utiliza formas arquetípicas como si fuera a trabajar a través del sueño, que esa mente nos está dando la información de cómo ha sido para ti esa experiencia concreta de nacimiento. Recuerdo algunas veces que he hecho algún acompañamiento y hemos destapado energías de vida intrauterina. Recuerdo un caso que era pues, muy recurrente en ese cliente que estaba haciendo la sesión, y es que se veía dentro de una cueva, ¿verdad?, de agua en el mar, y que tenía que salir al otro lado, y su canal de parto justamente era tener que bucear, y allí en el fondo había como un túnel de luz que le hacía salir de esa cueva. A esa persona pues le gustaba el buceo, y su forma de experimentar la sensación era a través, su mente lo llevaba a vivir la experiencia a través de esa visión. Lo que nos importa es todo lo que está sucediendo ahí, en ese momento, y cómo está viviendo la persona la experiencia, porque ahí está su recuerdo. Seguramente para esa persona se lo tomaba de una forma concreta, y a otra persona esa misma experiencia le movería historias totalmente distintas. Por lo tanto, eso que tu mente abre forma parte de tu información del inconsciente, ya no solamente en la visión, sino en la propia experiencia. Por lo tanto, a esas preguntas de ¿y qué pasa si no sabemos nada de nuestro nacimiento?, la propia respiración nos está dando pistas. No es necesario, si lo sabemos, perfecto, porque ahí tenemos información añadida, pero si no, la experiencia en la respiración es a la que nos va llevando justamente a reconducir esa memoria de ese momento de nacimiento. Bien, hasta aquí bien, vamos conectando todas. Se escucha bien, porque yo puedo ir hablando y que aquí la conexión por algo falle y yo no me dé cuenta. ¿Todo correcto? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Bueno, veo que estamos ahí, tranquilitas, bien, tranquilitos. No sé si hay algún tranquilito por ahí, pero bueno. Bien, cuando estamos hablando de las memorias intrauterinas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos justamente a memorias de nuestra propia concepción, cuando nos han concebido, de nuestra gestación y de nuestro nacimiento. La concepción es interesante, incluso el momento de la preconcepción. Es en ese momento en el que papá y mamá se están planteando o no ser padres.
Esa concepción puede ser una concepción programada, una concepción donde papá y mamá se toman su tiempo, son muy conscientes del proyecto de crear vida que tienen ellos dos, y a partir de aquí inician pues, un camino consciente de ir en búsqueda de ese bebé. Esa concepción, bueno, siendo buscada, puede tener sus matices, ¿verdad? Esos matices pueden ser de que puede ser una concepción rápida, una concepción sin problemas, o puede ser una concepción que tarde mucho en el tiempo y que haya una resistencia a la hora de que esa pareja se quede embarazada. Mamá y papá están viviendo su experiencia de gozo o de estrés en ese momento de la concepción, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso de vida y de creación de ese embarazo. Todo eso está afectando. Evidentemente nosotros ahí aún no estamos en la barriga de mamá, estamos como proyecto, pero mamá sí que está viviendo toda su experiencia emocional respecto al crear vida. Y mamá, evidentemente, a través de todos sus sistemas, está creando una bioquímica que está inundando toda la información de su cuerpo energético. Pensar que cuando nosotros estamos hablando de este modo, lo estamos haciendo de forma holística. Vemos a la mamá y al papá en este caso también en forma holística. ¿Esto qué quiere decir? Que contemplamos lo que está pasando en nuestro cuerpo físico, que sería toda esa bioquímica de respuesta emocional al proceso que estamos viviendo, pero también contemplamos el aspecto emocional y mental desde el cual nos desarrollamos. Fijaos que todo esto, para nosotros, cuando lo vemos de forma holística, estamos hablando de emociones y estamos hablando de pensamientos, pero al fin y al cabo estamos hablando de energía. Energía que está conformando todo nuestro campo, todo nuestro cuerpo, no solamente el físico, que es con el que nos podemos acabar identificando. Esos pensamientos y esas emociones acaban teniendo una vía de entrada en nuestro cuerpo físico y estas acaban generando una serie de reacciones en nuestro cuerpo, en nuestra percepción y al final también en nuestro registro, en nuestra caja de herramientas, ¿no? en el ordenador de nuestra mente. Por lo tanto, todo va a quedar grabado desde esas esferas hasta la más física. Pero no dejamos de hablar al fin y al cabo, de energía. Toda esa energía, todo ese cuerpo de la madre está haciendo el registro de toda la experiencia. Y ese registro de toda esa experiencia al final está quedando grabado en forma de bioquímica que está en la sangre de la mamá. Imaginaros que la mamá está tardando en tener esa concepción y puede estar generando un sentimiento de falta de autoestima, un sentimiento de sensación de que yo no puedo, yo no valgo, yo no soy suficiente. Todo esto sí está pasando sostenido en el tiempo. No es lo mismo una mamá que siente que, o no solamente siente, sino que se queda embarazada enseguida y su registro es totalmente distinto, ¿vale? Ese registro, esa energía que se está viviendo en ese momento de la concepción, o de la preconcepción en este caso, ya nos está dando un registro energético que se está quedando grabada, en este caso, en todo el entorno del centro del útero de la madre y en su cuerpo energético, al fin y al cabo, pero nuestro útero ya va cogiendo esa información. Por lo tanto, el bebé, cuando acaba siendo concebido desde esa experiencia materna, acompañada también por la presencia del padre, evidentemente que sí, pero la mamá como cuerpo receptor de esa energía tiene evidentemente un papel importantísimo. Por eso es tan importante estas concepciones, ¿no? Hechas desde la conciencia y desde el amor, porque allí empieza a pasar todo.
si queremos ser adultos sanos, tenemos que empezar a ver qué ha pasado como principio en nuestra concepción. Si hemos sido buscados, no hemos sido buscados, si hemos sido deseados, que esa es otra cosa muy diferente al ser buscados. ¿Por qué? Vamos a abrir otro registro, ¿eh? Hemos visto esa concepción que es deseada, buscada, planificada, pero que en el tiempo cuesta y puede generar una impronta en el bebé cuando éste es concebido en su momento. Pero después tenemos otro tipo de concepciones. Os voy a poner nada, simplemente una idea para que veáis la comparación de un entorno de familia a otro entorno de familia. Que sería una mujer, por ejemplo, que ha tenido ya muchos hijos por delante y se queda embarazada de otro sin buscarlo, sin esperarlo. Puede haber una familia rodeada de amor, pero la mamá está viviendo su experiencia no de amor hacia el bebé, sino de la situación y para con ella misma de una forma que a lo mejor no está muy conectada al deseo y al amor, no por el bebé, sino por la situación que ella vive a través de la experiencia de su vida. Si ella tiene, me invento, 6 hijos y viene el séptimo y realmente no lo esperaba, añade un entorno, por ejemplo, de que hay problemas económicos dentro de casa, pues realmente cómo se va a recibir la llegada de ese bebé. Pues a lo mejor no deseado, ya no solamente no buscado, sino no deseado. A partir de ahí pueden haber otros matices, que pueda ser la aceptación por completo de ese bebé, o puede haber el matiz de el intento de pérdida de ese bebé. Todo eso pensar que va dando unos matices a cómo hemos sido concebidos y cómo después nosotros con toda esa información vamos a concebir las próximas concepciones en nuestra vida. Constantemente en nuestra vida estamos concibiendo, gestando y pariendo proyectos, pariéndonos a nosotros mismos en nuestra idea de vida. Nosotros como seres humanos vamos evolucionando y en cada evolución que vamos haciendo, todos estos patrones van apareciendo ahí enfrente porque es nuestro punto de partida. Si no sanamos esas memorias de dolor, si no les vemos, muy fácilmente podemos ir repitiendo esas percepciones de nosotros mismos erróneas en muchos casos y conectadas a la falta de amor. Imaginaros también, estando en la concepción como estamos, cómo debería ser la concepción de un bebé que ha sido producto de una violación, por ejemplo. Es otro bebé que no es buscado y que no es deseado, y que no solamente en la concepción puede haber una sensación absoluta de rechazo, de dolor, de odio, que nuevamente no tienen nada que ver con el bebé, tienen que ver con la situación y el momento de cómo sucedió esa concepción. Ahí ya hay patrones pues muy dolorosos a tener que sanar, ¿verdad? Y aparte de que pues si esa violación ha sido dentro del núcleo de familia, hay unas connotaciones, pero si ha sido una violación que no ha sido dentro del núcleo de familia, ha sido por una agresión externa, pues ahí se abren otras. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo de cómo es la agresión en familia, no entraremos en detalles, pero puede ser que dentro de la familia siga estando el papel de la persona que ha ejecutado la agresión, pero hay en otras que ese papel no está, ¿no? Entonces la figura del padre ahí no va a estar y eso va a ser también un condicionante, para bueno y para lo malo. En sesión y en grupo, cuando hacemos el trabajo de la investigación de nuestro guión natal, siempre lo que vamos a hacer es respetar, acompañar y respetar todo lo que salga de dentro de la persona que está siendo renacida. ¿Por qué? Porque cada persona es individual, habrá personas que puedan interpretar sus mentiras personales y habrá personas que las puedan sobrecompensar. Entonces,
eso nos lleva a vivir la experiencia individual de forma personal y tenemos que acompañarla, no tenemos que manipularla ni inducirla, sino lo que tenemos que hacer es, desde el absoluto amor, respeto y acompañamiento, guiar a esa persona que vacíe ese dolor y que después sea la persona misma que se quede con lo beneficioso o que sienta que eso no le sirve y que puede modificarlo, porque como siempre estamos diciendo ahora desde el principio, son experiencias, no tiene nada que ver con el bebé. El bebé, si habláramos después ya a niveles espirituales, ese pacto de almas está ahí para algo, he venido para algo, con ese papá, con esa mamá, con esa situación, incluso con los papás no presentes, con los papás ausentes, eso está ahí porque nuestras almas están haciendo un trabajo. En otra charla hablaremos de esos pactos de alma y de esa espiritualidad. Bien, fijaros cuánta información solamente con el momento en el momento en que pienso que quiero quedar embarazada, embarazados, y las formas en las que se crea esa concepción. Cuánta información hay ahí, que si le ponemos el foco, vemos uno de los conceptos que utilizamos en Renacimiento, que es ver la mentira personal que se genera en ese momento. Es la creencia más negativa de mí misma o de mí mismo, que después queda anclada en mí y después yo voy proyectando a lo largo de mi vida. Por ejemplo, en esa concepción que puede venir de diferentes formas, pueden haber ciertos bloqueos importantes que no normalmente, o sea, en el momento de nuestro nacimiento es cuando hay una mentira personal muy clara, pero es que en el momento de la concepción también se van generando esas mentiras personales. Por ejemplo, no soy deseado, no soy bueno, no soy oportuna, soy una carga. Todo eso va generando una impronta desde el momento del nacimiento en nosotros. Cuando descubrimos esa mentira personal relacionada con nuestra concepción, después podemos hacer un trabajo de mente creativa a través de la respiración. Todo eso lo vamos desbloqueando, pero a través de esa mente creativa y esa conexión espiritual, porque también eso está ahí, esa creencia, esa conexión con el ser más bello de cada uno de nosotros y nosotras, pues entonces podemos hacer ese trabajo de ver la experiencia desde un observador y a partir de aquí poder empezar a relacionarnos con eso de una forma totalmente distinta, de una forma totalmente consciente, evitando que ese inconsciente salga por sí solo y se apodere de la situación, que es lo que normalmente hace cuando no sabemos, cuando no tenemos la idea de esa experiencia. No tiene por qué ser ni catártico ni traumático el darse cuenta de eso. La respiración, lo que nos ayuda en una sesión de renacimiento y cuando sale justamente toda esa información, lo que hace la respiración es drenar toda la información de dolor que está acumulada en nuestro cuerpo, que se relaciona justamente a esa mentira personal. No puedo, no soy bien recibida, no soy deseada, todas esas mentiras personales que están ahí. ¿Qué pasa? Que la persona ante esa mentira personal tiene dos posibilidades entre las más marcadas, que a veces vamos como penduleando en ese factor respuesta. Tiene dos formas de relacionarse con la mentira personal. Una es sobrecompensando la información, la idea, o interpretando esa información e idea. Cuando digo sobrecompensar es, por ejemplo, o me refiero a imaginaros una persona que tiene la mentira personal de no soy deseada o no soy deseado, ¿vale? Entonces hará, si lo sobrecompensa, hará todo lo posible para demostrarse a sí mismo, porque al fin y al cabo es algo que necesitamos demostrarnos y sanar esa falta de amor en nosotros mismos, hará lo imposible
para sentirse que es deseada o deseado. Y ahí nacen muchas interpretaciones, ¿vale? También tenemos la posibilidad de interpretar la mentira personal, que es como sé que no soy deseada, como sé que no soy deseado, pues bueno, ya no me pongo, ¿no? Ya es como entro en un cierto abandono, en una falta de creencia y de autoestima en mí mismo y en mí misma, y me quedo ahí en ese sentimiento de que como no soy deseada, no soy deseado, pues ahí estoy, ¿no? Viviendo esa falta de poder en mí misma o en mí mismo. Pensar que esa mentira personal que se genera en ese momento de la concepción podemos interpretar o sobrecompensar, y que hay momentos que en nuestra vida pueden estar como más florecientes que en otros, ¿eh? Siempre digo que hay una mentira personal que es el pastel, y después a partir de ahí tenemos otras guindas, ¿eh? En momentos ese pastel es como muy evidente porque estamos pasando por un proceso de cambio, de evolución, de lo que sea, y nuestra concepción está muy patente, si es fuerte nuestra mentira personal de concepción, o a lo mejor no es esa la que toca, pero abrimos una mentira personal de nuestro momento de nacimiento. Bien, una vez estamos ya concebidos, ya estamos en esos 3 primeros meses, pues en esos 3 primeros meses pueden haber factores, ¿no?, que también condicionan. Esos factores sobre todo el papel de aceptación, ¿no?, o de ilusión de ese embarazo, las resistencias internas, ¿no?, que puedan haber, que a veces son completamente inconscientes, las resistencias de la madre, a veces, que aunque sea una gestación consciente, pues a veces el arquetipo de la madre en una mujer herida, en una mujer donde a lo mejor tiene sus propias heridas de concepción, de gestación y de nacimiento, aparecen de forma inconsciente en sí, si justamente no hemos limpiado nuestros propios patrones de gestación y nacimiento. Entonces, a la hora de nosotros quedarnos embarazados, embarazadas, eso está ahí, eso brota de forma inconsciente, y nuestro cuerpo tiene ahí unas ciertas reacciones. Imaginaros, por ejemplo, una persona que tiene herida el arquetipo de la madre, ¿no?, la conexión con la madre. En ese momento, mi arquetipo femenino, que está más enfocado al arquetipo de una doncella, pasa a cambiarse al arquetipo de una madre. Y si yo ese arquetipo no lo tengo bien integrado, pueden haber ciertas resistencias en mi psique, de lo femenino sagrado, que ahí también se estén proyectando. Ahí pueden salir miedos, ¿vale? Me he quedado embarazada, era lo que quería, pero de golpe se abre un pánico que a lo mejor no sé ni de dónde viene. Hay información a veces que no hemos sanado en nosotras mismas antes de quedarnos embarazadas, que en ese momento, por experiencia, brota un cierto recuerdo de memoria que traemos de nuestras madres, incluso nosotras en lo femenino, de nuestras abuelas, que en ese momento también se abren. Aparte hay las experiencias traumáticas que pasan por sentir si realmente quiere la mujer, ¿no?, tener ese bebé. Eso lo diferenciamos justamente en esos embarazos que han sido evidentemente buscados desde el amor, desde la complicidad con el papá, con el compañero. Y hay después todas esas que no han sido ni buscadas ni deseadas. Y a veces pues se viven emergencias de muerte dentro de estos 3 primeros meses, pero son experiencias de muerte a veces que son, entre comillas, naturales, ¿vale? Eso de natural lo ponemos siempre entre comillas. Y emergencias de muerte que son, pues, momentos por los que puede pasar la mujer, la pareja, en que se estén planteando si tener o no tener ese bebé, ¿vale? Eso también nos puede estar marcando un riesgo de aborto, por ejemplo,
se nos puede estar reproduciendo también en nuestra vida cuando queremos concebir nuestros proyectos de vida, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un proyecto laboral, es un proyecto de vida, se está desarrollando en cada momento, como os he dicho antes. Entonces, esos riesgos de aborto, esos riesgos de pérdida, también nos marcan una información en nosotros de peligro. Esa integración del bebé en el vientre de la madre, ese momento en el que se empieza a gestar el cordón umbilical para anclarse a esa placenta, esos 3 meses en los cuales, pues bueno, pueden pasar cosas, y esas cosas también, como os decía antes, tienen mucha relación con pactos de alma, bebés que vienen justamente a enseñar con cierta experiencia dolorosa, pero hay bebés que, bueno, pues que después de esa experiencia siguen, están ahí, pero esa impronta de riesgo, de peligro, en su primera etapa de vida va dejando marca, va dejando huella en su propia información celular, que después, a partir de aquí, como hemos dicho, vamos a seguir reproduciendo. Y en lo que es la vida intrauterina, también vamos a enfocar o a poner el foco en hechos destacables que hayan podido pasar cuando la mamá ha estado embarazada, hechos que hayan podido pasar que a ella le hayan provocado por cierto estrés, cierto dolor, como por ejemplo pérdidas de alguien importante, ¿no? A nivel emocional para la mamá, por ejemplo. Hechos traumáticos que hayan podido haber en la familia, pérdidas económicas, todo eso está ahí formando parte de nuestra información, de nuestra memoria celular, y formando parte a su vez de cómo yo vivo esos proyectos, ¿no? Si tengo miedo a ese aborto, ¿no? de nuestros proyectos, o incluso miedo al éxito o miedo a la propia vida, ¿verdad? Durante toda esta etapa es súper interesante ver esos hechos que han ido pasando, ¿no? Y también es muy interesante cuando hacemos la visualización o el acompañamiento en esas etapas, diferenciar esas etapas de crecimiento del bebé, sobre todo esos 3 primeros meses, de los 3 a los 6, después tendríamos ya de los 6 a los 9 y el nacimiento. Normalmente yo hago como un cuadrante, a mí me encanta trabajar la información de la concepción, gestación y nacimiento en ese cuadrante en las relaciones de pareja. Es muy divertido ver cómo hacemos la concepción de la pareja, enfocándonos en cómo yo he sido concebida los 3 primeros meses de desarrollo, ¿vale? Después de los 3 primeros meses ya paso a una parte de creación, que es donde el bebé se empieza a crear, y después de ahí una segunda etapa es donde el bebé se empieza a expandir, a desarrollar, ¿no? Y eso en las etapas de la vida de la pareja es súper amoroso poder verlo así, ¿verdad? Porque ves cómo se va reflejando todo, que esas etapas incluso están ahí también. También lo podríamos ver por ejemplo, en un negocio, ¿no? Pero verlo de esta forma en las relaciones de pareja es un gustazo verlo así. Yo muchas veces cuando estamos en sesiones y empiezo a ver cómo hay esas sincronías, muchas veces me sale, ¿no?, la expresión de ostras, qué chulo. Y ostras, qué chulo porque ves eso, ¿no? Y a lo mejor la persona está ahí en su propio proceso de descubrimiento y poco le ve, ¿no?, lo chulo, pero el darse cuenta es impresionante ver, ¿no?, como todo desde ahí, en esas etapas, después se nos va reproduciendo incluso hasta en estas áreas.
Bien, después, a partir de esas experiencias de vida intrauterina, ya nos vamos al momento por excelencia, que es el momento de dar a luz, el momento de nuestro nacimiento. Y a partir de ahí tenemos diferentes formas de nacer, unas más respetuosas, otras menos respetuosas. Gracias a Dios, cada vez estamos tomando más conciencia de tener partos respetados, porque así nazco, pues así de alguna manera también proyecto mi vida, ¿no? Esa conexión respetuosa con la mamá y con el papá, pero sobre todo esa experiencia tan vital de la mamá junto al bebé, ¿verdad? Hay, fijaros, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo ha sido tu nacimiento? Ah, no, pues mi nacimiento fue normal. Si le preguntamos a muchas mamás, esas mamás dicen, no, 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 fue normal. Y para ellas normal quiere decir que tú llegaste bien, ¿no? Que no te pasó nada en el momento del parto, pero sin embargo han pasado muchas cosas durante ese momento del parto. A lo mejor te dicen, no, no, fue bien, pero se pasaron 14 horas de parto. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ya ese no fue bien lo ponemos entre comillas, porque es un parto de muchas horas y en esos partos de muchas horas puede haber sufrimiento fetal. El bebé puede tener la sensación de que no puedo salir, que me resisto o simplemente que no quiero salir. Ahí se tiene que ver después cómo el cliente está viviendo su experiencia en este momento, porque siempre hay el matiz personal de cada uno, ¿verdad? Entonces esos nacimientos que nos dicen normales, ¿vale? Pero vamos a ver esa normalidad como qué matices tiene. Después ya estarían por ejemplo, los prematuros, los que van por delante, ¿vale? Esos prematuros nacen antes. Hay algo que les empuja a salir antes de tiempo. Muchas veces tenemos que ver en esos prematuros el entorno que ha habido en la barriga de mamá y el entorno que había afuera, porque a veces eso se está promoviendo, ese parto prematuro a veces se está promoviendo, es un matiz de los que podemos ver que ha habido un útero, entre comillas, no saludable para el bebé, pues porque mamá está viviendo una experiencia que no la lleva a la paz, por lo que sea, a veces por hechos traumáticos de fuera que no tienen nada que ver con el amor por el bebé, y hace pues que la mamá esté viviendo una experiencia que impulsa, ¿no?, al bebé a ya pedir salir de cierto entorno, pero que no tiene nada que ver con el amor de una mamá para su bebé. Bueno, pues pueden haber muchos matices ahí también en ese prematuro. Lo que sí que nos marca es que muchas veces esos prematuros se les contempla un cierto riesgo de muerte y se los aísla en una incubadora, hay una separación de la mamá, y eso sí que es lo que nos crea el anclaje de separación y de frialdad. Esto es una de las cosas que sí que podemos también ir repitiendo en uno de los tipos de nacimiento. También son personas que se pueden mostrar un poco distantes o con miedo al contacto, ¿vale? Eso lo tenemos ahí también. Después de los prematuros también tenemos a los posmaduros, que son los que ya pasan de las semanas de nacimiento y se les tiene que empujar a salir de ahí. Bueno, pues bebés que no se sienten preparados, personas que no se sienten preparadas para salir. A veces suelen ser bebés grandes, porque como exceden del tiempo, pues ellos se van haciendo grandes ahí en su espacio. Entonces a la hora de salir, pues también hay cierta complicación, una sensación de no estoy preparado, no voy a hacer las cosas porque hay esa sensación de que yo todavía no estoy preparada, todavía no siento que pueda hacerlo porque no estoy preparada. Y eso se puede ir reproduciendo como patrón personal a lo largo de nuestra vida.
Después estos posmaduros, si realmente han sido bebés grandes, incluso a la hora de nacer puede haber cierto sufrimiento fetal, ¿vale? Porque no puedo salir, yo por mí solo no puedo, y después puede haber cierta complicación añadido en un nacimiento con forceps o un nacimiento que haya sido por cesárea. ¿Vale? Fijaros que de ahí pueden haber diferentes matices en un solo caso, ¿vale? Eso sí es posmaduro, pero hay bebés que también vienen muy grandes y que pues hay mamás que bueno, pues que su cuerpo físico tiene unas condiciones concretas y que va a costar parir a un bebé grande, entonces se tiene que intervenir ahí, ¿no? Todo eso está afectando también a nuestra estructura de carácter, porque yo no puedo, yo hago daño, mi energía es demasiado fuerte, mi presencia es demasiado fuerte. Todo eso se va quedando grabado en esa impronta que se genera en la experiencia del nacimiento. Toda esa experiencia se está registrando, además, no solo en el campo psicoemocional del bebé, sino también en su registro físico a través de su experiencia física, y eso está quedando grabado en el cerebro a través de impulso de la percepción de la experiencia. Por lo tanto, todo eso va estando grabado a través del sistema nervioso en el cerebro del bebé como pauta. Fijaros, todo esto nos puede llevar también a ver estos tipos de nacimiento, como por ejemplo un bebé nacido con cesárea. La cesárea incluso tiene dos vías, fijaros, una cesárea que puede ser de riesgo porque el bebé está teniendo un sufrimiento fetal muy fuerte y se tiene que abrir la cesárea para hacer un rescate. Incluso las cesáreas hoy en día ya se están haciendo más respetadas, permitiendo que incluso por ahí el bebé ejerza su forma de nacimiento, su práctica de nacimiento, que sea él el que salga de ahí, aunque sea en la barriguita de mamá, es otra forma, ¿vale? Pero ahí el bebé lo está recibiendo, fijaros, como una salvación, ¿eh? No puedo, me estoy muriendo en el intento, si no me sacan de aquí yo me muero. Entonces las ayudas las vamos a recibir muy bien, porque a veces nuestra experiencia pasa por dejarnos la piel en todo, tener la sensación esta que nosotros por nosotros mismos no podemos y necesitar de esas ayudas que nos vengan al rescate, ¿verdad? Pues todo eso lo podemos cambiar y podemos tener esa muestra de que por nosotros, solos, solas, sí, que también podemos con ayuda, pero que también podemos solos. Y todo eso lo podemos ir trabajando, ir descubriendo cómo nuestro nacimiento está afectando a nuestra a la complexión, ¿no? A cómo nosotros nos relacionamos y creamos nuestra vida, porque al fin y al cabo la vamos creando nosotros. Fijaros, una cesárea que sea programada, ahí también cambia la cosa, siendo una cesárea igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que el bebé es el que pide nacer. El bebé es el que empieza a nivel hormonal a dar los mensajes al cuerpo maternal biológico de la madre y después este se pone en funcionamiento, se pone en marcha. Una cesárea programada se induce, ¿vale? Entonces no es el bebé el que está diciendo, hey, que yo ya estoy preparado, preparada, vamos a ello, ¿no? Entonces no se le respeta de alguna forma su tiempo, y se le está sacando de un espacio pues que a lo mejor aún pues ese bebé necesita, nada, como digo yo, que cambie la luna para nacer y ya está, ¿eh? Que eso sería genial si en los hospitales cada vez más se respetara eso, ¿no? Es un tiempo, es un ciclo, necesita un cambio de ciclo más y ya está. Pero nosotros tenemos la prisa, o las personas que nos ayudan en estos partos, ¿vale? Obstetras y demás, que pues son ellos quienes tienen la prisa, no el bebé. Entonces no se respeta ese tiempo suyo. ¿Qué pasa? Que ante una cesárea de este tipo, el bebé no se siente respetado,
al bebé no le dan el tiempo que él necesita para sentirse seguro sobre su experiencia de nacimiento, se le invade y se le saca. Es una agresión en toda regla para ese bebé. Pues todo eso al final lo vamos proyectando y repercutiendo en nuestra vida. Las personas que nacen así, hasta que no llega el momento de trabajártelo, seguro que las ayudas se pueden recibir de muy mal grato, porque esas ayudas no vienen a ayudarme, vienen a invadirme y a ponerse en espacios que no les toca, ¿vale? O sea que imaginaros si allí podemos ir viendo esos aspectos de nacimiento cómo nos afectan, ¿vale? Hay también el estancamiento en el canal de parto. Ahí muchas personas desarrollan esa experiencia de miedo a quedarse atrapados en cualquier situación, en el mundo de la pareja, pues como que también es muy evidente, ¿no? De miedo a quedarme atrapado ahí, porque ahí me ahogo, ahí ahí me muero, ¿no? Ese es justamente ese canal de parto. Cruzar ese canal de parto es una experiencia para el bebé, a la par que intensa, muy conectada al amor, porque ese canal de parto en ese momento del nacimiento está conectada a la hormona del amor, ¿no? En ese momento el canal de parto tiene dosis de la hormona oxitocina como nunca más pueden haber ahí, ¿no? Solamente en ese momento del parto. Entonces es una experiencia para él pasar el cuerpo por ese canal de parto que le conecta, que nos conecta al amor, ¿no? Ya de entrada eso sana muchas de las memorias de nuestro cuerpo. El hecho de no pasar por ese canal de parto, a veces, como por ejemplo en la cesárea que hablábamos ahora, lleva a que las personas necesiten mucho contacto, mucha necesidad de abrazo, de ser tocadas, de esa necesidad de estar como acurrucados, ¿no? De sentir el amor a través de la caricia, porque ese pasar por el canal de parto que te lleva a esa conexión con esa hormona del amor y de la felicidad, pues hay entre comillas, cierta descompensación, ¿no? Bien, estancamientos que llevan bebés azules, bebés con vueltas de cordón, también es interesante la observación de estos bebés que nacen con vueltas de cordón, y estos son especiales también porque, fijaros, el llevar la vuelta de cordón es yo quiero, pero cada vez que voy hacia adelante, esto me ahoga, ¿no? Entonces es como que ir hacia adelante, hacia la vida, es conectar justamente con un impulso de muerte. Y eso se reproduce y se reproduce y se reproduce, que a la que quiero en mi vida ir a más niveles de amor, más niveles de felicidad, más niveles de conexión con la vida, justamente hay un miedo profundo que me echa para atrás, me echa para atrás. Y es un miedo que no lo reconoces desde el consciente, porque está marcado ahí de forma inconsciente en cada una de nuestras células. Pero todo esto con un trabajo conducido, acompañado, nos podemos dar el regalo de trascender todas estas memorias, de relacionarnos con ellas de una forma distinta, a través de la respiración, justamente desbloquear nuestro cuerpo dolor, que es el que ha ido conteniendo toda esa información, y de una forma pues muy amorosa contigo misma, contigo mismo, poder hacer ese proceso de renacer nuevamente, justamente por eso el nombre de la terapia, ¿verdad? Renacimiento, renacer desde otra nueva experiencia, ¿vale? Tendríamos muchos tipos de nacimientos aquí para explicar, pero estaríamos como un poco bastante rato, y como para hacer un directo es un poco complicado, ¿verdad? Os propondremos otro día para seguir hablando del tema, que como veis es súper apasionante. Como os he comentado, si me queréis hacer alguna pregunta o algo a través del privado o por aquí en el chat abierto, pues también la podemos hacer. ¿Os parece? Si os parece, tenemos la oportunidad de hacer alguna pregunta y comentamos.
Espero a ver si alguien lo quiere escribir en el chat. Vale. Os voy a pasar dos libros, ¿vale? Fijaros, uno es El futuro se decide antes de nacer. A ver si lo vemos, ¿vale? Lo veis del revés, pero bueno, ya os lo digo yo, es de Claude Imbert, ¿vale? Es una doctora que ella ha investigado mucho sobre la memoria de la vida intrauterina, ¿vale? Es doctora en medicina y ha trabajado sobre la sofrología. Os estoy leyendo un poco de su biografía, ¿vale? Tiene varios libros. Y ella ha hecho un gran trabajo sobre la memoria de la vida intrauterina. Una de sus aportaciones muy interesante es sobre la huella intrauterina, pero es en el... ahora no me saldrá el nombre. La huella gemelar, exacto, la huella gemelar, ¿vale? Hay bueno, pues el convencimiento de que muchos de nosotros no somos concebidos solos, sino que llevamos acompañante. Este es otro tema, el mundo de los gemelos, pero no solamente el mundo de los gemelos nacidos como gemelos, sino también de los que, viniendo con nosotros, somos nosotros los que generamos vida, y por otro lado otros hermanos se quedan ahí en el camino junto con nuestra propia concepción. A todo eso se le llama esa huella gemelar, que también la vamos reproduciendo a lo largo de nuestra vida. Este es El futuro se decide antes de nacer, de Claude Imbert, ¿vale? Y después tenemos el doctor Thomas R. Berney, que nos habla en el libro El futuro bebé, ¿vale? Es este libro. Si queréis después os escribo en las editoriales y los nombres, y podéis buscar información sobre, si os interesa el tema, sobre la información de la vida intrauterina, ¿vale? Hay algunos más, cada vez van saliendo más. Hay un libro de conexión espiritual también, que es Los 9 peldaños, ¿vale? Y ese también es muy bonito de poder ver qué pasa a otros niveles espirituales, pues justamente en este mundo, ¿no? de nuestra propia vida intrauterina. Bien, pues veo que por aquí de momento no me compartís ninguna pregunta. Hace rato que el chat está parado. No sé si es que hay alguna dificultad o no en poder escribir en el chat, pero bueno, lo dicho, os dejaré el chat abierto después de colgar esta pequeña conferencia, este pequeño compartir, ¿vale? Para daros ideas de cómo la concepción, gestación y nacimiento están afectando a nuestro propio guión de vida, ¿eh? Lo que nosotros llamamos nuestro guión natal, cómo esto puede ir generando conclusiones en nosotros que forman lo que nosotros llamamos nuestras mentiras personales. Estas las podemos crear desde el momento de la preconcepción, concepción, gestación y nacimiento, y estas mentiras personales podemos interpretarlas o podemos sobrecompensarlas dependiendo también de esa esencia propia nuestra, ¿verdad? A partir de ahí podemos hacer trabajos para desbloquear todo esto, pensar que el poder está en nosotros, es observar qué es lo que sale, qué es lo que hay, poner conciencia y atención en nosotros, junto cómo nos desarrollamos con el exterior, porque el exterior, cómo lo vivamos, va a depender de ese foco interno nuestro. Y después, a partir de aquí, con la respiración, ir haciendo ese vacío energético, esa limpieza de la bioquímica celular, porque también tenemos esas adicciones a las emociones, ¿verdad? Entonces la respiración nos lleva a ese vacío, y trabajar con la mente creativa, que es como podemos modificar la forma en que nos relacionamos. Siempre tenemos la opción a escoger, solo falta parar para ver, para que el inconsciente no salga haciendo de las suyas de forma automática, pararnos y desde esa observación poder escoger cómo relacionarnos con nuestra propia vida, ¿de acuerdo?
Bien, pues fijaros, todo esto lo vamos a trabajar durante la formación de renacimiento que vamos a empezar este mes de mayo, ¿vale? Vamos a empezar a finales de este mes, que bueno, parece ser que el confinamiento ya nos va a permitir estar un poco reunidos, ¿vale? Por lo tanto, si no recuerdo mal, 30, mira, tengo aquí las fechas. El 30-31 del 5 nos vamos a reunir para trabajar con las bases del Renacimiento. Y después, a partir de aquí, tenemos un programa que son 7 encuentros, ¿vale? De estos 7 encuentros, 2 van a ser residenciales. Nos vamos a ir a trabajar con los elementos de la naturaleza, con la purificación de las sesiones dentro del agua y con las sesiones delante del fuego. Y habrá un encuentro especial en agosto. Un encuentro especial en el que dentro de poquito os voy a dar toda la información, porque quiero que la presentación de este bebé sea con toda la celebración del mundo, bueno, pues haciendo este regalo al mundo y al mundo del rebirthing, y vamos a hacer una presentación en toda regla, ¿verdad? Pero ya os avanzamos de que, entre comillas, en esta formación también estamos embarazados, ¿verdad? De proyectos, de nuevos proyectos dentro de este proyecto. Vamos a dar espacio a esta creación también. Vamos a trabajar el niño interior, vamos a trabajar el adulto sano, vamos a trabajar los inhibidores de la felicidad, vamos a trabajar con la purificación con los elementos. Es una formación que está enfocada al crecimiento personal, pero dándoos toda una serie de recursos para que después de esto podáis enfocaros, si así lo sentís, como profesionales de renacimiento. Y después, a partir de aquí, siempre se va a poder ir ampliando vuestra formación, pues como asistentes en las próximas formaciones que vamos a ir desarrollando. O sea que siempre vamos a poder estar ahí creciendo como colectivo, como familia renacedora, ¿vale? Por lo tanto, empezamos 30-31. Si alguien quiere información sobre la formación, que se ponga en contacto conmigo o con Mercedes Merchepazos, que está por aquí en el chat también. Ella es la directora del Centro Brilla Galma de Pineda de Mar, que será donde vamos a llevar a cabo la formación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os podéis poner en contacto con ella. La página web de Centro Brilla Galma, también ahí está toda la información de la formación. Y si queréis añadiros en el grupo de Escuela de Rebirthing que tenemos abierto, allí también vamos a seguir compartiendo no solamente la información de la formación, sino diferentes informaciones de esta técnica de renacimiento, tanto en información de la vida, del guión de nacimiento, como de la respiración, como de mente creativa, ¿vale? Un espacio para poder compartir ahí.